Hola, soy Mijail y vamos a ver lo esencial de JavaScript para poder desarrollar proyectos. He escrito todo lo que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a empezar parte por parte para poder tener mayor comprensión. Bueno, para nosotros que venimos de Java, sabemos que para poder declarar una variable debemos de mencionar el tipo de variable. Por ejemplo, es int, edad, y sabemos que edad va a recibir un número entero. O string, nombre, y sabemos que nombre va a recibir letras, un string, ¿no? A diferencia de JavaScript, puedes declarar sin necesidad de establecer cuál es el tipo de variable. O sea, JavaScript reconoce que estás escribiendo dentro de una variable para saber qué tipo es. El uso de comillas, por ejemplo, en Java, un string nombre vendría a ser usando las doble comillas, mientras que un char letra usa una sola comilla, ¿no? Esto deja de ser necesario en JavaScript, ya que nosotros podemos declarar tanto string de las dos formas. La diferencia es que como JavaScript se mezcla con otros lenguajes, a veces tenemos lo que son anidamientos. Entonces podemos estar mezclando palabras así dentro de una función que ya está usando comillas. Entonces, para evitar que se mezclen, usamos dos tipos de llave o hasta tres tipos en el último actualización de JavaScript. Bueno, entonces las variables de JavaScript pueden, según su tipo, se mezclan todas con la palabra let, ¿no? Y la variable reconoce automáticamente de qué está hecho. Aparte de palabras, nosotros podemos almacenar lo que son funciones. Las funciones, que ya hemos visto en otros lenguajes, se mezclan tienen hasta tres formas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir function, otra función, ¿no? Y empezar a escribir el contenido de la función. Return 10. Entonces yo puedo decir, esta es una opción de JavaScript para imprimir contenido de variables. Puedo imprimir otra función esperando que y me está regresando pues el contenido de la función. Si hago esto, o sea, si le pongo paréntesis, ejecuta la función, y si no le pongo, me dice qué hay en esta variable. O sea que si yo pongo la función de esta forma, es como decir acá, let función, una variable, y adentro una función es igual que esto, ¿no? Son formas de escribirlo. A veces, por orden, esta es una tipo de escritura más antigua, ¿no? Y ahora solemos usar, pues, este tipo de escritura. Aunque si agregamos más datos del ECMAScript 2016 o para adelante, podemos usar esta escritura. O sea, sin usar la palabra función y las variables de entrada libres, con una flecha de un igual mayor que y el contenido de esta escritura. Inclusive, eh, un tipo de funciones son las que solo te devuelven un return y podríamos escribirlo así, ¿no? Y no habría ningún problema. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, mi función que recibe un número, le voy a poner 20, esta me va a devolver pues un 20. Un 20 pero como string. Esto es un número y esto es un string. Entonces, si a este string yo le agrego otra función, mi segunda función, que recibe pues un string, y esta tiene que devolverme pues una letra. Está bien cerrado, acá falta. Y me devuelve pues un número. O sea, lo que quiero demostrar acá, que el string de un número es un 20, que estamos usando esta estructura,
Y si a este 20 le aplico la segunda función que tiene esta estructura, mi función, variable de entrada y variable de salida, que es igual que esto, que es igual a la escritura tradicional, que es más similar a lo que tiene Java, por ejemplo, Java, función. ¿No? O sea, estas tres tienen una estructura muy similar, pero vienen a ser equivalentes en JavaScript. O sea, ¿y para qué nos sirve? Si es que al tener menos líneas de código tenemos más comprensión. En este momento, mientras que se familiarizan, no es necesario conocerlas al pie de la letra, aunque sí, ir dirigiéndose pues hasta hacia lo más actualizado. Luego de las funciones, vamos a ver lo que son los arreglos. Vamos a limpiar la consola. Los arreglos, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo, si nosotros enviamos una publicación mediante una red social como Facebook, nosotros no podemos trabajar con variables individuales, porque se imaginan que si hacemos una publicación tendríamos que mandar un dato, el contenido de la publicación, otra variable una foto, otra variable el nombre de usuario, otra variable la fecha. Entonces se tendrían que hacer como que unos 6 7 envíos según los datos que estamos enviando, ¿no? Imagínense para los comentarios y eso generaría mucho tráfico, así como que las variables no tendrían mucho orden. Entonces, se usan los arreglos o los arrays, ¿no? Los array, que son estructuras ordenadas de datos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que mi arreglo tiene una manzana. ¿Qué pasó? Tiene una manzana, una pera, un número 10, un valor booleano y así sucesivamente. Entonces en un solo dato yo estoy enviando más datos individuales dentro. Asimismo yo puedo hacer que mi arreglo tenga vamos a verlo en la consola del navegador, que es lo que está recibiendo en este momento. Si yo pongo esta consola, imprimir consola aquí, esperamos un ratito que lo lea. Estoy enviando. ¿Por qué sigues con todo esto? Vamos a borrarlo. Vamos a esperar o a ejecutar. Bravo, ya está. Tengo mi array con estos 4 elementos, ¿no? Empezando de 0. Donde si yo no le pongo ningún nombre pues al atributo, los va a marcar de 0 con números. Mientras que si yo le pongo a mi arreglo y llamo a un nombre, por ejemplo, nombre, y voy a ponerle mi hija. Entonces voy a grabar esto. Y en mi último elemento voy a tener un nombre y hablar a mi hija. Entonces ya le estoy dando más orden. Entonces ya no es necesariamente una lista desordenada, sino puedo darle, voy a borrar esto, voy a jalar el arreglo hacia abajo, nombre, mi arreglo, apellido, entonces en mi último array, oh mira, no quieren imprimir la muerte a Java. ¿Por qué eres así? Es un complot. Ahí está. Entonces yo ya tengo una estructura ordenada de los datos. Entonces ya cuando llegue este arreglo pues una base de datos lo puedo trabajar más. Luego de ello, ¿qué pasó con los arreglos? Los arreglos vienen de lenguajes más digamos clásicos como PHP o Java y justamente para cuando se empezó a trabajar con JavaScript
y su conjunto de escritura JSON, había que formatearlo varias veces, es un poco complicado. Entonces, ah, JavaScript creó otro tipo de estructuras que se denominan objetos. Entonces, por ejemplo, un arreglo era con corchetes, mientras que el objeto es con llaves, ¿no? Es este tipo de estructura. Ya voy a cerrar la consola del navegador, porque esta sí ya la reconoce la consola de CodePen. Entonces, mi objeto. Entonces, igualmente yo puedo agregarle a cada una de mis llaves, no una característica, una variable, tanto sea string, números, booleanos, funciones, y a partir de ello yo ya no necesito usar corchete, sino uso un punto. Por ejemplo, entro punto nombre, console.log, grabo y me da dale undefined. Y nos preguntamos por qué. Vamos a analizar esto. Objeto. Acá está. Entonces ya tengo que puedo acceder a las llaves de mi objeto a través de una estructura. Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante? Es que cuando nosotros trabajamos con elementos JSON o elementos como colecciones, libros o objetos, tienen diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, si yo tengo acá estudios o educación, yo puedo poner primaria, ¿no? Los colegios que he estudiado, por ejemplo, estudié en el Centro Viejo, o estudié pues en el colegio seminario. Un momento.